¿Qué tal, amigos? Estamos continuando nuestro caminar junto a Jesús en este itinerario cuaresmal. Y hoy nos toca reflexionar en este quinto domingo de la Cuaresma en la figura de Jesús, quien abre su corazón a aquella mujer adúltera. Escuchemos qué dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. La escena ante la que se encuentra Jesús parece haber sido estudiada por sus adversarios, ya que le preguntan: ¿tú qué dices? Es decir, muestra de qué lado estás. Lo quieren obligar a tomar partido e inducirlo directamente a esa trampa. Sigamos el hilo conductor de las tres partes del relato. Primero, la presentación de los personajes y la situación. Segundo, la respuesta de Jesús a sus acusadores de aquella mujer. Y tercero, el diálogo final entre Jesús y la mujer. En medio de todo, el narrador sigue de cerca cada movimiento y palabra de Jesús. Primero veamos los personajes. Son tres. Esta triangulación tiene intensa fuerza de dramatismo. Una mujer sin nombre, ningún otro rasgo de su apariencia física, no hay ningún otro dato. No es presentada como persona, la han etiquetado por su pecado, como acostumbramos a hacerlo con las demás personas. Se trata de una adúltera sorprendida infragante, con las manos en la masa. Es tratada como un objeto de allá para acá. Se le exhibe para lección y escarmiento de los demás, como alguien que no merecería más que la muerte. Por otra parte están los escribas y fariseos que la acusan y la señalan. Por su oficio y por su radicalismo religioso, se comportan como celosos funcionarios de lo sagrado, como los que conocen y hacen aplicar las normas al pie de la letra. Aparece entonces Jesús, a quien le interrumpen en la enseñanza que está llevando a cabo en el templo, para pedirle un pronunciamiento sobre el caso. ¿Tú qué dices? Junto con la pregunta le recuerdan a Jesús la ley divina contra el adulterio de Éxodo 20:14, la cual, tanto en Levítico como en Deuteronomio, ordena la condenación a muerte de ambos, sí, de ambos adúlteros, el hombre y la mujer.
Sin embargo, solamente ella es presentada en esta ocasión en el banquillo de los acusados. En este contexto, al poner a la mujer en medio, hace quedar a Jesús en la posición de un maestro que ratifique la enseñanza bíblica y autorice la sentencia de muerte. De hecho, lo interpelan como maestro. La pregunta que hacen a Jesús es embarazosa. Es verdad que la mujer se ha equivocado, pero su muerte sería mucho más grave que el pecado del cual la acusan. ¿Cómo responde Jesús? Veamos pues a Jesús y a sus acusadores. Jesús llamará la atención con un movimiento físico que realiza 2 veces y que abre un intervalo para la reflexión. Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Con este gesto, ahora es Jesús quien pasa al centro, colocándose en el lugar de la mujer. El movimiento implica también al auditorio, el cual queda obligado a inclinarse, a hacer silencio y a confrontarse sobre la monstruosidad que se intenta hacer en aquel momento. Se percibe en la narración la ansiedad de los acusadores, quienes refuerzan la presión ante el gesto enigmático de Jesús. Este gesto no hace más que enfocar y dar el tiempo para reflexionar sobre su respuesta contrastante. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Según Deuteronomio, en su capítulo 17, verso 7, los testigos de la imputación deben arrojar la primera piedra. Jesús reorienta la atención de la aplicación del Código Penal al misterio de la persona, de la mirada a un pecador al examen de sí mismo. Este desafío irrebatible desmonta la tensión. ¿La reacción cuál es? Se fueron uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¿Por qué por los más viejos? Además, no solo se escabullen los acusadores, sino también todo el pueblo. Jesús y la mujer. Al final de este pasaje quedan solos Jesús y aquella mujer, despejando el escenario como parafraseando a San Agustín. Permanecieron solos los dos, la miseria y la misericordia. El relato se enfoca entonces en el tercer movimiento de Jesús. Jesús se levanta y a la altura de la mujer le habla, a la altura de su corazón. Lo hace con respeto y delicadeza, como todo un caballero, y entra en diálogo con ella. También aquí hay 3 detalles importantes que resaltar. 1, la llama mujer. Jesús muestra un gran respeto que le tiene. De este modo Jesús se dirige a su madre en este evangelio. El Señor entonces le pregunta: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te ha condenado? Verifica el fin del proceso condenatorio que la llevaría a la muerte. 3, le envía dando inicio a una etapa nueva de su vida. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Jesús entonces se comporta como un verdadero maestro. Maestro es el que incesantemente construye y reconstruye vidas. Jesús no es un juez que condena y absuelve. Ninguna de estas 2 cosas, sino el maestro que abre caminos optando por una tercera vía. Se ocupa de una persona que ha fallado, liberándola doblemente de su pecado y del entorno que intenta eliminarla. Jesús ve el caso de la mujer desde otro punto de vista. Ve la persona con todas sus potencialidades y un futuro pendiente. Jesús no le recrimina por lo que hizo, sino que la motiva para que se eche la vista sobre
las espaldas con responsabilidad y haga lo que pueda hacer. Jesús no inquiere a la mujer por lo que ha hecho, sino nada más por lo que hará de ahora en adelante. Jesús no le cambia ni su pasado, sino que le abre más bien un futuro próspero, el futuro que ella misma tendrá que construir. Abrir nuevos caminos, esto es lo que al final importa. Pocas palabras bastan para renovar una vida. En fin, ¿quién es Jesús? Jesús no es el juez, sino el maestro de vida. No le pide a la mujer que se humille más, ni que vaya a pagar penitencia. Ni siquiera le pregunta si está arrepentida. Es uno que ha venido a salvar y que se enfoca solamente en él. Jesús aparece como el que abre las puertas de las prisiones y desmonta los patíbulos de condena a los que arrastramos día a día para condenarlos. ¿Quién es la mujer para Jesús? La mujer aparece como una persona cuya vida está en riesgo. Jesús no se fija de dónde viene ella, sino para dónde va. Para él es la mujer, la persona con toda su dignidad y todas sus potencialidades. No vuelvas a pecar. Es la palabra final. Vale para la mujer, pero también indirectamente para los acusadores que se han ido. En la parábola que escuchábamos el domingo del hijo pródigo, la corrección quedó pendiente. Aquí queda clara. Jesús introduce la ruptura en la existencia de la mujer, que no está marcada por el arrepentimiento de ella, sino por la misericordia de él. El relato reposa en esta maravillosa expresión con que Jesús escribe en su corazón la palabra futuro. Su acto de misericordia marca un nuevo punto de partida inmediato. Pues sí, esta luminosa declaración final es una expresión del amor y del perdón, los únicos dones que pueden lograr que no haya más víctimas ni victimarios, ni dentro ni fuera de nosotros. Yo te invito a que en este tiempo oremos juntos, para que no tengamos esta insensatez de querer condenar, de querer enjuiciar la vida de los demás. Ni tú ni yo estamos limpios de pecado, ni tú y yo estamos en la posición de condenar a nadie. Tengamos la actitud de Jesús. Tampoco yo te condeno. Levántate y no vuelvas a pecar. Señor, que en mi actitud de cada día tenga la disponibilidad de perdonar, de comprender, de entender la situación de vida, sea de quien sea, ante la situación que tenga. Que seamos como tú, que seamos capaces de abrir puertas a quien se encuentra abatido por el dolor y el sufrimiento de alguna falta o pecado. Que podamos entender la fragilidad humana de cualquier persona, nuestra propia fragilidad, porque ¿quién de nosotros, Señor, está limpio de pecado? Danos tu perdón, danos tu misericordia, y que seamos capaces, Señor, de levantarnos y no volver a pecar. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todos tengan un feliz domingo y que tengan una convivencia familiar extraordinaria ya de cara a nuestras fiestas de la Pascua. Que Dios les bendiga a todos y que tengan todos un feliz día del Señor.